Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Aquí estamos, Ricky Villanueva, Fara Almanzar, Iván Alcántara. Saludito. Nueva entrega. Salutaciones. Gracias. De algo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro querido Ricky. Así que le cedemos la palabra. Bienvenido, Ricky. Adelante, compadre. Fara vino hoy muy eclesiástica. De que salutaciones, así como a lo Pablo. Ósculo Santos. Ósculo Santos. Ósculo Santos. ¿Tipo Pablo? Sí. Señores, el día de hoy, con mucha humildad, quiero presentar algo que creo que puede, y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, creo que puede ayudar a muchas personas. Y aunque no le he titulado, no le he puesto título ni mucho menos. Bueno, cuando salga el episodio ya va a tener un título. Sí, ya va a tener su título. Quiero que nosotros podamos destacar un aspecto de la palabra que se ve a lo largo de toda ella, o sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que creo que muchas personas, por alguna razón, como que no le captan la idea al Señor. Y es el tema de la vulnerabilidad. Wow. El ser vulnerables. Vulnerables en el sentido más amplio de la palabra. Principalmente partiendo de la condición de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Nosotros somos creación. Él es el creador. Y nosotros, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes andan caminando por la calle o conocen personas que lamentablemente de una u otra forma le expresan un evangelio que viejo, que tú crees que esa persona anda por allá arriba, todo el tiempo por allá arriba. Y en ningún momento tú no le ves ni siquiera un chin de sucio en el pantalón. O sea que yo estaba reflexionando mucho en esto. Después del episodio que tú hiciste con Melody, muy buen episodio, si no lo han escuchado, van allá a escucharlo. Me quedé reflexionando en ese tema de la adoración. Como que todo el mundo ahora ya con el tema del worship, por allá arriba, es un movimiento hermoso, Top. pero como que ya la gente está como andando en las nubes, tú sabes. No toquen al ungido. ¿Tú me entiendes? O sea, señores, nosotros tenemos a la Biblia como nuestro manual. Y aunque vamos a hablar de la vulnerabilidad, quiero aprovechar que acabamos de salir del mes de la Biblia, a propósito. El mes de septiembre, el mes de la Biblia. Que es el mes de septiembre, para reflexionar este aspecto que creo que es fundamental, que se desglosa en toda la palabra. En estos días, recientemente, salió un nuevo podcast que nosotros recomendamos ya. Claro que sí. En una publicación. De nuestros queridos hermanos. Contramundo. Que en algún momento, si usted es cristiano, le llegó a la mente ese nombre. Sí, Contramundo, eso es como un genérico del mundo cristiano. Batió adelante. Estamos, pero no así somos. que el hermano Ale se fue adelante con ese nombre. Batió adelante. Bueno, con una ayudita de Luis Samuel, de Santo y Hereje. Pero qué bueno que somos ya como una comunidad, ¿no? Que nos estamos expandiendo. Sí, nos estamos expandiendo y somos una familia. Sí. Que próximamente, si llegamos allá a la Florida, tenemos donde grabar también. Señores, y me llama mucho la atención este podcast, porque la intención de Contramundo es presentarle a una persona que acaba de llegar al Señor cómo es esos primeros pasos, cómo se da esa transición de venir a la calle haciendo y deshaciendo a alcanzar esos altos niveles de estándares que el Señor exige en su palabra y que el Señor demanda en su palabra, porque nosotros somos santos. Pero la santificación es progresiva. Eso es así. Pero lamentablemente, cuando usted ve a un ministro en el altar y ese ministro, por la razón que sea, porque esto no es un tema de tirar cacarita, usted no le ve, ese ministro no se demuestra a sí mismo transparente y vulnerable delante de quienes lo escuchan, diera como la percepción de que no, es que esta gente está por allá arriba y no hay forma de que le acontezca nada. De que yo pueda llegar a esos niveles de santidad. También. Y que yo pueda pisar por allá arriba y caminar sobre las aguas en todo momento. Eso es así. Esa no es la realidad del Evangelio. No. Esa no es la realidad.
Y quiero simplemente como comenzar abrir el debate, Sí. abrir el diálogo con algunos pasajes. Y quiero simplemente como para poner un fundamento, un pasaje que está en el libro de Santiago, capítulo 5, del 13 al 16, dice lo siguiente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quién? A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí el énfasis. Versículo 16, si usted tiene su Biblia ahí, subráyelo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. 1. 2. Orad los unos por los otros. Y número 3, para que seáis sanados. Wow. Yo pregunto, ¿de qué sanidad me está hablando ahí? Sanidad interior. Una sanidad del alma. Una sanidad del alma. Una sanidad. La que más enferma y la que más... Porque que ese es el asiento de las emociones. Correcto. No, y que al final del día, si tú tienes el alma enferma, eventualmente ya tu cuerpo lo va a empezar a evidenciar. Uh-huh. O sea que... Entonces, aquí, si usted tiene un color diferente, subraya la palabra confesaos. ¿Por qué confesaos? Porque es a través de una confesión, pero partiendo de qué? De que es al liderazgo, confesaos los unos a los otros sus pecados y sus situaciones de aflicción. Si no hay una vulnerabilidad en la relación entre los hermanos, y eso incluye también la relación entre una persona que está siendo pastoreada con su líder, como también simplemente entre hermanos, entonces la sanidad de la cual habla el Señor aquí no va a surgir, porque el Señor nos limpia de pecado. Amén. Pero la sanidad se da entre nosotros, en esa comunión, entre hermanos. O sea, sí. Independientemente de que Dios, de forma milagrosa, usted tiene una pierna coja y Dios lo puede sanar. Y creemos en los milagros. Y lo vemos los milagros. Amén. Sin embargo, hay una bendición que se da en la colectividad y en esa relación que se da entre los hermanos y que viene a través de la vulnerabilidad que un hermano puede tener para expresarse de forma abierta con otro hermano. Amén. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero cuando hablamos de vulnerabilidad, hay puntos importantes que tocar y dentro de ellos están 2. Primero, debe haber una madurez y una confianza para poner esa exposición del alma frente a otros. Claro. Eso no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas personas lo hacen, se abren y son vulnerables. Uh-huh. Y tal vez haya una desproporción o un desequilibrio en el sentido de que la vulnerabilidad debería expresarse, en algún sentido mucha gente así lo cree, de la persona, el miembro del líder, pero no de autoridades principales. Porque puede darse en algún momento que eso sea usado en contra. La vulnerabilidad debe ser sin temor, porque la persona debe ser lo suficientemente madura, esa es mi opinión, para poder saber que la vulnerabilidad no significa debilidad, a pesar de ser débiles. Claro, eso es como contradictorio y tú lo ves en el ejemplo de Jesús cuando tú ves las tentaciones. Sí. O sea, el Señor en su humanidad fue vulnerable, pero al mismo tiempo tuvo la fortaleza en el espíritu de decir lo que tenía que decirle al enemigo. Así es. Pero también, por ejemplo, tú ves lo que le pasó a Pedro. Que Pedro, luego de haber negado al Señor, él tuvo su proceso y cuando él se acerca al Señor, que el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Él le dice, te fileo. Pedro, ¿tú me amas? Te fileo. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ahí vino la sanidad. Sí. ¿En qué momento? En el momento en el que Pedro dijo, es que, Señor, ya, o sea, abro mi corazón. Tú me conoces. O sea, soy una carta leída.
Entonces el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y ese apacienta mis ovejas fue el momento en el que el Señor afirma el llamado de Pedro, Eso pero es así. habiendo ya pasado a Pedro por un proceso de sanidad. De confesión. Pero ese proceso de sanidad vino por medio de una confesión con su hermano, que en ese momento es su maestro. Ciertamente. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante, y creo que más el día de hoy, que el liderazgo pueda ejercerse desde la transparencia, que el liderazgo pueda ser cartas leídas, como dice también la palabra en otras cartas, y que nosotros podamos demostrarle a la gente que nosotros somos seres humanos y carne y hueso. De hecho, este podcast nace a partir de la necesidad de nosotros decirle a la gente, el evangelio no es para extraterrestres, es para seres humanos de carne y hueso que tienen sus luchas. Caminando hacia un propósito firme con altas y bajas. Yo creo que el tema de la vulnerabilidad realmente, y algo, eso yo creo que eso fue esencial lo que tú mencionaste, porque ciertamente uno, al final del día, humanos al fin, con nuestros complejos, con nuestra naturaleza caída, aunque ya salvos, ¿verdad? Sí. Y limpiados por la sangre de Cristo, todavía tenemos esa especie de coraza en nosotros, de que no queremos mostrarnos al mundo tal cual somos. Sí, la gente sabe que yo, humano al fin, voy a cometer pecado. Ahora, realmente, tú sentarte con alguien y exponerte y decirte, mira, fulano, yo estoy atravesando por esto. Sí. Tú me ves así aquí, tú me ves en el altar, tú me ves sirviendo aquí, tú me ves... Pero la realidad es que de noche, cuando yo llego a mi casa solo, bueno, si eres soltero o lo que sea, en mi soledad o en momentos... Casada, sí, o gente casada o lo que sea, no importa la situación. En mi soledad hay un pecado que me golpea, hay una situación... Hay una angustia, hay un dolor, hay una cadena, hay un pecado que... Despojándonos de ese pecado que nos asedia. O sea, hay un pecado que me está asediando, hay un trauma con el que no he terminado de romper, hay una falta de perdón en mi corazón que me tiene ahogado. Sobre todo, hay muchos temas de perdón que mantiene a la gente familiar, de amistad, de ministerial, o sea, muchísimas circunstancias, momentos. Que todavía la persona por miedo, porque también un tema de miedo. Pero miedo... ¿Y miedo juzgado, a qué? A que usen en tu contra ese momento vulnerable, que en algún momento como que eso se ha usado como hasta para ponerlo de ejemplo. Tú no querías en ese momento que eso fuera utilizado, tal vez, vamos a decirlo así, públicamente, para hablar de algo de ti, aún no mencionando tu nombre. Porque también hay que ser sabios con quien tú vas a abrirte, ¿no? Con quien tú vas a demostrar esa vulnerabilidad de tu parte. Porque si lo haces con la persona equivocada, pensando que bueno, de esto te va a ayudar, y de repente esa persona expone todo lo que tú comentas. O sea, yo he visto casos en la vida real, en iglesia, que se riega una falta de un hermano que le confesó a otro queriendo como ser libre de eso, y al final lo que hicieron fue, no, pero fulano lo que es un que sé yo cuánto, yo me enteré de tal cosa, y eso se convierte en un ambiente tóxico en las iglesias, que no debería pasar, porque nosotros estamos para sanarnos uno con así es, pero no solamente se da a nivel ministerial, que estamos según lo que nos plantea nuestro hermano Ricky con este mensaje que Dios trae, estamos llamados a ser vulnerables por la palabra, o sea, que nosotros podamos comunicarnos, poder confesar eso que nos está pasando, para que no tengamos imagen de súper espirituales, como que nada nos toca. Es que la vulnerabilidad, y es un mal concepto, lo digo por mí porque he pasado por eso, la vulnerabilidad es un plus. Cuando somos personas trabajadas por Dios, porque dice la palabra que si el trigo, si la semilla de trigo no cae y muere, no resucita, hay que morir. Entonces morir a esa coraza es que tú hables, que tú te salgas de ese caparazón y que tú permitas que Dios te trabaje ahora. Puede darse a nivel secular, puede darse a nivel de trabajo, a nivel familiar, en muchos aspectos, porque tú puedes ir a un familiar y decir, me está pasando esto, y que ese familiar lo utilice en un momento de situaciones de no acuerdo y pueda lastimarte con eso. Sin embargo, la vulnerabilidad
podría yo decir que es una virtud en este tiempo, porque es que eso de valientes, eso de una persona valiente. Ahora, que el Señor permita que cuando uno es vulnerable, vamos a decirlo en términos seculares así, las cosas salgan de control. Hasta eso Dios lo usa para glorificarse, porque es para formar nuestro carácter en muchos sentidos, porque Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era una persona abierta, es abierto. Jesús es un gran modelo de Jesús hablaron muchísimo. ¿Qué tan vulnerable tú tienes que ser para decir estoy afligido hasta la muerte? Wow, estaba pensando en esa porción en la que él se mostró así. Jesús fue, sudó sangre, se vio solo. Luego de que sus discípulos reconocieron que él era el Hijo de Dios, que él decirle a sus discípulos, estoy afligido hasta la muerte. Imagínate tú la contradicción que pudieron haber pensado como que esos discípulos que estaban ahí. Pero fíjate también otra enseñanza interesante. Se lo dijo a sus tres, a sus íntimos. Sí. Ahí estaba Juan, Pedro y Santiago. Ese es el punto. O sea, no se lo dijo a todos. No se lo dijo a todos. Se lo dijo, o sea, eso es importante. Tú tienes que saber y ser sabio con quién te vas a abrir y expresar esta. Pero antes de eso, o sea, hay veces que nosotros llegamos estábamos hablando de contramundo, que es para personas que llegan al evangelio. Hay veces que tú no sabes con quién tú estás hablando porque tú estás verde. No, por eso hay que pedirle orientación. Por eso es que uno llega, ok, perfecto, tú no sabes la debilidad de la otra persona a la que tú te has acercado para tú poderle exponer una situación que tú estás presentando delante de Dios para que Dios trabaje contigo. Y eso también puede ser que una persona fuerte lo resista, avance y pueda ver eso como un instrumento, un momento que Dios usó para darle forma a esa vasija de barro, pero hay otras personas que salen. Eso es cierto. Ahora, el hecho de que tengamos que ser cautelosos no va a quitar lo que la palabra nos está enseñando, de que ese es un proceso necesario para la sanidad. Entonces, dicho eso, recordemos lo que dice el pasaje. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Está diciendo que llamen a los ancianos. El concepto de anciano, muy mal utilizado, lamentablemente, pero el concepto propio de anciano es una persona que ha dado testimonio. Es una persona que, como habla del apostolado, que es un hombre de una sola mujer. Es una persona que reúne un criterio y una serie de condiciones que ya te da testimonio y garantía y seguridad de que esa persona va a ser cautelosa y va a ser prudente. Naturalmente, si usted ha llegado a un nivel en su comunidad donde quizás usted no confía en nadie, órele al Señor. Sí. Porque para usted completar su proceso de sanidad, la vulnerabilidad frente a los hermanos y poder confesarse y poder, no solamente delante del Señor en intimidad, sino también delante de su comunidad, usted ser transparente. La libertad que le va a dar eso, no se la va a dar nada. Y el Señor lo deja plasmado en su palabra precisamente porque Él quiere que nosotros caminemos en libertad. Y que nosotros seamos sanos de nuestras condiciones en nuestro corazón. Amén. Y que nosotros, aparte de eso, como si fuera poco, el tiempo que yo pierdo en procurar esa sanidad es el tiempo que yo pierdo en procurar la sanidad de mi hermano. ¿Por qué? Porque no voy a poder ser el modelo que yo necesito que mi hermano sea para que mi hermano sea libre. Entonces, ya ni siquiera se trata de un tema personal. Es un tema de que yo como iglesia, yo tengo que procurar cumplir con mi función. Y para cumplir con mi función, tengo que ser sano. Cuando soy sano, entonces soy de testimonio. Y puedo llevar a otros a que puedan, así mismo como yo fui vulnerable con mi líder o con un hermano de confianza, así mismo esa otra persona que vio que yo lo hice, pueda ser vulnerable conmigo y en la confianza que se da entre los hermanos, entonces que esa persona pueda ser sana. Amén. Y también, por ejemplo, vemos ejemplos como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que literalmente fue menospreciado. Un hombre que literalmente vivió una vida de aflicción, si pudiéramos llamarlo a los conceptos de este tiempo. Sin embargo, en esa vulnerabilidad de Juan el Bautista, él pudo cumplir su misión. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, como dijo la pastora aquí en el otro día, no se creyó la movie. No. Sino que él supo reconocer cuál era su posición y reconocer su vulnerabilidad como ser humano. ¿Para qué?
para él estar en la correcta relación con Dios y poder reconocer cuál es el mensaje que él tiene que proyectar. Entonces, cuando nosotros nos creemos la película y nosotros mostramos la careta frente a la gente, lamentablemente el mensaje de Cristo no llega de la manera correcta. Señores, y hablemos del apóstol Pablo en temas de vulnerabilidad, cuando enviaba sus cartas exponiendo sus situaciones. Él mismo decía que tenía un aguijón que le... O sea, al final del día, él no se... Él tenía muy claro quién él era. Sí. Porque en algún momento tuvo que decir, no, espérense, yo soy judío más que todito, porque yo soy circuncidado, yo soy cuando y tengo tales títulos, todos sus títulos. Pero sin embargo, tengo también debilidades. mostró que él mismo le había pedido al Señor que le quitara algunas limitaciones que tenía. Y que ese aguijón era para propósito. Y es que el Señor mismo le dijo, mira, bástate mi gracia, porque eso tú vas a cargar con eso. Su situación económica, he tenido, he estado en abundancia, en escasez, y, al final y todo día, lo ha dado todo por basura. Ajá. O sea, no, y que él mismo dice que al final todo lo puede en Cristo que me fortalece, porque he estado contento en lo mucho y en lo poco. Yo creo que es el estado al que todo el mundo quiere llegar. Ahora bien, con el tema de lo de la vulnerabilidad, también algo que yo creo que el enemigo está usando mucho para evitar que la persona se muestre como tal y sea libre, es la falta de comunidad. Hay muchos cristianos, más de lo que ustedes se imaginan, que pertenece a una congregación, años tiene congregándose, llega, se congrega, saluda, abraza a todo el mundo, pero no hace comunidad, no hace vida, no hace relaciones reales, profundas con los hermanos de la iglesia, sino que llegan, comparten, si hay una actividad, apoyan, pero tienen su vida. Tú no, nunca... como blindada, sí, como que herméticos. Y, ojo, yo conozco cristianos, hermanos cristianos que de verdad, y yo le digo, pero ¿por qué que tú, porque están en otras iglesias? Me dice, ¿por qué tú no te juntas no sales con la gente de tu comunidad? No, tú sabes que yo prefiero como que juntarme con gente de otras iglesias, como para... No me gusta como que me cuestionen, como que yo me quedo como, guau, pero eso es curioso porque ¿por qué te congregas ahí? No, pues a mí me encanta mi congregación, me encanta mi pastor, me siento cómodo, pero prefiero hacer mi vida social con otros grupos. Y a mí como que, bueno, yo no, sin ánimo de juzgar, pero como me hizo cierto ruido, porque al final tú estás llamado a hacer iglesia. Ojo, tú eres... Aquí todos vamos a iglesias diferentes y nosotros tres somos hermanos en Cristo y compartimos incluso fuera de aquí. Pero el tema es que tú estás llamado a ser comunidad donde Dios te plantó, porque esa porción que Ricky leyó, al final del día está hablando de una iglesia, los ancianos de esa iglesia que tú vas a llamar para que oren por ti, los ancianos de esa iglesia que tú vas a llamar para confesar tu pecado, para ser libre de eso. Ahora, si tú no quieres abrirte con tus líderes de tu iglesia, yo creo que hay una situación. Hay que revisar esa parte porque hay una situación. No hay confianza, va a sonar muy duro, pero tenemos que ser francos. Hay una apariencia. Y Dios, la vida en Cristo no es una vida en apariencia. Es una vida en plenitud, en libertad. Como decía Ricky, va en una sanidad porque por algo murió Jesús. Y la palabra es explícita, murió por nuestros pecados, pero también dice que por las llagas de su costado hemos sido sanados. Entonces, esa sanidad que Cristo pagó, tú tienes acceso a ella. Entonces, ¿por qué no abrirte? ¿Por qué no hablar? He escuchado también personas que dicen que se limitan solamente a hablar con X cantidad de personas, pero hay una palabra, hay un discernimiento, hay una sabiduría importante en los ancianos, en las cabezas, que es importante que la persona reciba de esa impartición, de esa palabra. Y que los líderes son puestos por Dios. Puestos por toda autoridad es puesta por Dios. Si usted está en un lugar y Dios le permite estar ahí, o de lo contrario, si usted ve que hay una situación, o sea, usted filtre por la palabra, ore. Claro. Si usted entiende que eso no es su lugar, pídale al Señor que lo mueva donde tenga que moverla. Pero de lo contrario, o sea, lo sano y lo saludable, como dice la palabra, es que usted pueda abrirse con sus autoridades. Y sin motivar a que nadie aquí vaya a salir ahora, ¿no? Porque vivir con fe. Ahí están esta gente sacando a la gente de la iglesia. Diciendo que me vaya. No. Al contrario, lo que estamos diciendo es que usted y yo tenemos que ser comunidad, tenemos que ser iglesia, que es más que una comunidad. Y la iglesia local es importante porque en la iglesia local es donde están los ancianos, que son aquellas personas puestas por Dios
para que precisamente cuando llegan los momentos de aflicción nosotros tener en quien apoyarnos. Amén. Y ojo con algo, que tú dijiste algo que quiero traer a colación de nuevo. Si lo que está evitando que usted pueda recibir esa sanidad, abrirse con la persona correspondiente, es el temor. Uh-huh. El temor a que me juzguen, que es completamente válido. Claro. El temor a que yo sea criticado, el temor a que me vean tal como soy. Sí. El primero que te ve tal como eres es el Señor. Amén. Y el que te está motivando por la palabra, no por lo que dice un predicador. El que lo hagas es el Señor. Y el que quiere procurar diligentemente tu sanidad es el Señor, por medio de la palabra. Por lo tanto, si donde estás no puedes hacerlo, yo estoy seguro que aunque sea como el mismo Jesús, aunque sea 2 personas, tú tienes que tener. Y si no las tienes, procúralas. Aunque sea 2 personas de confianza, que sean maduros en la fe, que sean personas de buen testimonio, Amén. con las cuales usted se pueda sentar. Y una palabrita que a la gente no le gusta escuchar, rendir cuenta. Amén. Esta palabra es crucial para la vida genuina y auténtica del creyente del día de hoy. Y la iglesia que tiene propósito en el día de hoy, a propósito de que nosotros sabemos el fin que nos espera y que la venida del Señor está cerca y que nosotros tenemos que estar alineados con Él. Entonces es muy importante que podamos ser auténticos y que, señores, aquí, lo que nosotros reflejamos aquí, lo que nosotros hablamos aquí, es como nosotros somos. Literal. O sea, aquí nosotros no venimos de que con máscara, y claro, es muy bonito decirlo ahora en la cámara, que sé yo cuánto, pero aquí no hay falsedad. Aquí el que nos conoce, el que ve las redes de Iván que están abiertas, la mía también, puede entrar y va a ver exactamente lo mismo que usted está viendo aquí. Nosotros no pretendemos ser ni más ni menos de lo que somos. La santidad es progresiva, pero esto es algo que el Señor me ministró de manera muy personal este fin de semana y que yo entiendo que es un aporte muy importante porque hay mucha gente que no se identifica con el cristianismo porque no tiene una figura de la cual pueda decir, óyeme, esa persona también tiene sus luchas, mas sin embargo mira cómo el Señor lo ha levantado, mira cómo el Señor lo ha restaurado, mira la vida que esa persona tiene y alcanza en el Señor. Yo quiero eso. Entonces es hasta un propósito evangelístico que el cristiano pueda mostrarse tal y como es. Claro. Eso es así. Amén. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, es un sinónimo de fortaleza porque estás siendo fuerte y luchando contra todo aquello que no te permite dar fruto y crecer en lo que estamos llamados a crecer, que es una vida libre y plena en Cristo Jesús. Debemos ser vulnerables, exponer de la manera más sabia y con quienes el Espíritu Santo nos dé el testimonio o el discernimiento de podernos acercar y poder recibir ese consejo, porque en la multitud de consejos está la victoria, está la sabiduría. Y es importante, es fuerte, es difícil, cuesta, y uno siente que con eso uno va a darle el permiso a otro de que haga o deshaga con uno, pero Dios tiene el control absoluto porque Él ve la intención del corazón de hablar a otros de lo que estás viviendo, pero es porque buscas crecer, ser sano, ser libre y ser una persona donde Él siga virtiendo más de su santa presencia. Señores, si yo termino con este pasaje, y aquí, hermano mío, usted puede cortarlo después de aquí si usted quiere. Filipenses 3, 13, 14. Pablo dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo está reconociendo su debilidad. Sí. Su imperfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.